¿Has pensado alguna vez en cuántas veces has vivido bajo reglas que nunca elegiste? ¿Cuántas veces has guardado un deseo en el pecho, como si fuera una bomba a punto de explotar, solo para mantener la imagen que el mundo esperaba de ti? Es como firmar un contrato invisible con el silencio, un contrato que parece proteger, pero en realidad aprisiona. Yo, ahora con 65 años, conozco exactamente el peso de este pacto. Durante décadas, mantuve la vida que todos querían ver. El hombre, recto, serio, respetado, dedicado a su trabajo, siempre discreto, siempre confiable. Pero detrás de esta personalidad había un hombre lleno de deseos, necesidades y anhelos que no encajaban en el estrecho molde que la sociedad imponía. Y quizás tú, observando, también conoces esa opresión en el pecho, esa sensación de que vivías más para cumplir expectativas que para escuchar tu propia voz. Crecí en una época en la que ser diferente no era una opción. Aprendí desde muy joven que las palabras podían convertirse en armas, que las miradas curiosas podían convertirse en juicios, que cualquier paso en falso podía manchar mi reputación para siempre. No era ingenuo, entendía los códigos sociales, así que hice lo que muchos. Me puse la máscara de la seriedad y construí mi vida en torno a ella. Me convertí en un trabajador ejemplar, un vecino educado, un hombre discreto. Nadie cuestionó mi postura, y así sobreviví. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir, y ahí es donde comienza la herida. Cada silencio guardado roba un pedazo del alma. Cada gesto reprimido crea una cicatriz invisible que el tiempo no borra. Lo más extraño es que al principio nunca busqué experimentar una pasión desbordante. No había espacio para ella. Lo que encontré fueron arreglos, encuentros ocultos, situaciones que parecían más contratos que historias de amor. Hombres que decían ser heterosexuales, pero me buscaban en la oscuridad de la noche. Hombres que tenían familia, esposa, hijos, pero que se presentaron en mi puerta cuando el peso de la mentira ya era insoportable. Para algunos fue solo un deseo fugaz, para otros una forma de aliviar la soledad. Para mí, cada encuentro era una mezcla de placer y culpa, de alegría y vacío, porque, en el fondo, sabía que nada de esto podría florecer a la luz del día. ¿Cuántos hombres que ven este video han experimentado algo similar? ¿Cuántos han sido buscados en secreto, pero nunca lo han reconocido públicamente? ¿Cuántos se han preguntado si realmente los deseaban o si solo los usaban como válvula de escape? Si te ha pasado, deja un comentario contrato, porque este es el hilo invisible que une tantas vidas. Contratos de silencio, de conveniencia, de supervivencia. Contratos que nadie firma con pluma y papel, pero que dictan destinos enteros. Llevaba una dualidad en mi mirada, el brillo de quien conocía intimidades ocultas y el peso de quien nunca fue realmente elegido. Y esto me acompañó durante toda mi vida adulta. Trabajé en grandes empresas. Gané respeto y reconocimiento, pero siempre volvía a casa solo. El apartamento silencioso era la prueba de que mi contrato con el mundo tenía un precio. Las paredes guardaban recuerdos de cuerpos que pasaban sin dejar huella, de voces que susurraban promesas que nunca se cumplirían. Sabía que no estaba solo. Había una generación entera viviendo así, hombres que, como yo, tuvieron que aprender a distinguir entre lo que querían y lo que les era permitido. Y es en este punto que mi historia empieza a destacar, porque, al contrario de lo que muchos esperarían, no experimenté un solo gran amor prohibido. Experimenté diversas formas de deseo disfrazadas de necesidad. Entre ellas, una de las más intensas fue con Sergio, un hombre casado y de familia, que me buscó no por amor, sino por supervivencia económica. Sergio necesitaba dinero, necesitaba apoyo, necesitaba a alguien que mantuviera parte de su farsa, y yo, en el silencio de la noche, acepté ese rol, creyendo que quizás también había afecto. Pero había una línea muy fina que separaba el deseo, la necesidad y la explotación, una línea que tarde o temprano se rompería. Lo más intrigante es lo natural que parecía todo. Sergio decía, sin vergüenza alguna, amo a mi esposa, pero te necesito. Y esas palabras eran como un arma de doble filo en mi corazón. Por un lado, tenía la atención y el tacto que tanto ansiaba. Por otro, me recordaban constantemente que nunca sería la primera opción. Yo era el secreto,
el refugio, el escondite. Nunca el amor fingido. Y quizás tú que sigues esta historia sepas lo cruel que es esta situación. Saber que el cariño existe, pero un cariño cargado de culpa, límites y mentiras. Si alguna vez has experimentado esto, deja un comentario, punto límite, porque eso es exactamente lo que es. Límites invisibles que impiden que el amor se convierta en libertad. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que este contrato invisible que firmé en mi juventud se estaba transformando en contratos más pequeños, casi imperceptibles, con cada hombre que me buscaba, con cada silencio que aceptaba, con cada excusa que inventaba, y me consumía. No era solo mi cuerpo el que envejecía, era mi alma la que se volvía pesada, cargada con secretos que jamás podría revelar. Los vecinos me veían como un hombre de rutina impecable, mis familiares como un ejemplo de disciplina, pero nadie imaginaba que, tras la puerta cerrada, yacía toda una vida hecha de encuentros prohibidos, de amores no confesados, de historias que solo podían vivirse en la oscuridad. Y quizás este sea el punto más doloroso. El mundo no me permitió amar a mi manera. Tuve que conformarme con fragmentos, con sobras, con momentos robados. Y no fue solo mi elección. Era la única manera de sobrevivir en una sociedad que siempre me observaba, siempre me juzgaba, siempre me obligaba a ser alguien que no era. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo puedo sostener una vida así? ¿Cuánto tiempo puedo soportar el peso de tantos contratos invisibles? Esta es la herida que prepara el camino para lo que está por venir, porque creí que podría seguir viviendo en esta división para siempre, pero la vida siempre encuentra la manera de cobrarme su precio. Nunca me había dado cuenta de cómo un vínculo podía empezar lentamente y, sin darme cuenta, convertirse en una prisión. Sergio entró en mi vida como si solo pidiera un favor, un pequeño préstamo, un café, que lo llevara al trabajo. Luego, una invitación informal, una reunión en un bar discreto, siempre con la misma frase: es solo entre nosotros. Al principio creí que no eran más que encuentros ocasionales, un arreglo pasajero, pero las semanas se convirtieron en meses, y pronto me di cuenta de que estaba cada vez más enredado en una rutina que no era solo de deseo, sino también de dependencia. Sergio tenía esposa, hijos y una vida que mantener, y yo, solo, con mis ahorros de años de trabajo duro, terminé formando parte de la base invisible que mantenía a flote esa familia. Fue extraño, casi cruel, pero también irresistible. Cuando Sergio llegó, siempre con la mirada dolorida y un discurso ensayado, sentí una mezcla de rabia y ternura. Rabia porque sabía que me estaban utilizando. Ternura porque al mismo tiempo había cariño en sus gestos, había verdadero deseo en su tacto. Sergio nunca dijo «te amo», nunca prometió el futuro, nunca habló de planes juntos, pero en cada encuentro había una intensidad que me confundía. Mi cuerpo respondió, mi corazón se aceleró y durante unas horas olvidé el peso de la soledad. Y eso era lo que me mantenía atrapada, la ilusión de que incluso en secreto aún podía experimentar lo que yo llamaba amor. Lo más difícil fue lidiar con las ausencias. Pasaba días sin noticias, mensajes ni llamadas. Cuando Sergio por fin aparecía, siempre venía con excusas. La familia exige mucho. No puedo levantar sospechas. Ya sabes lo complicado que es. Y lo aceptaba, aunque sabía que, en la práctica, no era una prioridad. Era el refugio, la vía de escape, el escondite. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esto? ¿Alguna vez han sentido que alguien solo viene cuando los necesita, pero aún así les abres la puerta? Si es así, dejen un comentario abajo, #prisión, porque así es exactamente como te sientes, atrapado en un ciclo que duele, pero al mismo tiempo nutre. Nuestros encuentros siempre estuvieron marcados por contrastes, a veces intensos, cuerpos entrelazados, miradas que parecían romper el silencio de décadas, otras veces fríos, rápidos, casi mecánicos. Nunca sabía qué esperar, y esta imprevisibilidad era adictiva. Me decía a mí misma que debía cortar lazos, que necesitaba poner límites, pero cuando oí que llamaban a la puerta y vi a Sergio al otro lado, toda determinación se desvaneció. Era como si la soledad hablara más fuerte que la razón.
La necesidad acumulada durante años sin amor verdadero transformaba cada encuentro en una necesidad vital, y había algo aún más profundo. Sentía vergüenza, vergüenza de verme en ese papel, de saber que aceptaba menos de lo que merecía, de darme cuenta de que, incluso siendo un hombre maduro, seguía dejándome llevar por promesas vacías. En las cenas familiares, cuando mis sobrinos me alababan como ejemplo de hombre de bien, tragaba saliva con dificultad, recordando que la noche anterior me había entregado a un hombre que volvería a casa y dormiría junto a su esposa. Este contraste erosionaba mi orgullo. Me preguntaba, ¿será esta la única forma de amor que me depara la vida? ¿Envejeceré siendo un personaje secundario en la vida de alguien? Estas preguntas me martilleaban la cabeza, pero nunca encontraban respuesta. Una noche, después de uno de estos encuentros, Sergio pronunció una frase que me resonó profundamente. Estábamos allí tumbados, aún jadeando, y él dijo con naturalidad, «Sabes que nunca dejaré a mi familia, ¿verdad?» Me quedé paralizada. Ya lo sabía, claro, pero oírlo en voz alta fue como recibir un puñetazo en el estómago. Intenté disimularlo, sonreí levemente, fingí indiferencia, pero por dentro algo se quebró. La cruda verdad había sido expresada sin rodeos. Nunca sería más que una sombra. ¿Alguna vez has experimentado esto? Escuchar de alguien exactamente lo que no querías creer. Si es así, deja un comentario abajo, sombra, porque vivir como una sombra es uno de los precios más altos que alguien puede pagar. Incluso después de esa noche, no pude separarme. Con cada nuevo encuentro, me decía, esta será la última vez. Pero siempre había una próxima vez. Sergio aparecía con ese carisma, esa sonrisa culpable, y todo volvía a empezar. Era como una adicción. Sabía que no estaba encontrando el amor verdadero, pero lo poco que tenía era mejor que el vacío absoluto, y eso me mantenía atrapada en un ciclo interminable. Me preguntaba si, en algún momento, la vida me cobraría un alto precio por esta decisión, y en el fondo sabía que la respuesta era sí. Lo más perturbador fue darme cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Los meses se convirtieron en años, y yo seguía en la misma situación, un hombre respetado en público, pero que en secreto alimentaba una relación imposible. Con cada cumpleaños, con cada nueva marca de la edad en mi rostro, sentía el peso de una vida no vivida. La soledad persistía, pero ahora acompañada de la certeza de estar desperdiciando mis últimos años de vitalidad. Esta constatación fue devastadora. No era solo la falta de amor lo que dolía, sino el arrepentimiento acumulado. ¿Cuántos de ustedes han sentido esto? El dolor de darse cuenta de que el tiempo ha pasado y quizás era demasiado tarde para cambiar. Si es así, dejen un comentario, tiempo, porque el tiempo es el enemigo más implacable de todos. Mi cuerpo también empezó a dar señales. Noches de insomnio, ataques de ansiedad, presión en el pecho. Los médicos hablaban de estrés, de cuidar mi edad, pero yo sabía que había más. El peso de llevar una doble vida, guardar secretos, aceptar migajas estaba consumiendo mi salud, y aún así seguí adelante, porque la soledad para mí parecía un castigo aún mayor que el agotamiento físico. Quizás esto sea lo más difícil de esta historia, darme cuenta de que el corazón humano, privado del amor verdadero, se aferra incluso a las relaciones que lo hieren, pero la vida siempre encuentra la manera de cambiar las cosas, y en mi caso, ocurrió cuando menos lo esperaba, un evento inesperado, una frase inoportuna, una mirada fuera de lugar. Todo estaba a punto de revelar el secreto que había guardado durante tantos años, y esta revelación cambiaría no solo mi relación con Sergio, sino también la forma en que me veía en el espejo, porque llega un momento en que ni siquiera el silencio mejor guardado puede resistir. El mundo siempre encuentra una salida. Creía que podía tenerlo todo bajo control, la rutina de las reuniones secretas, las excusas improvisadas, el silencio disimulado en las cenas familiares. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran las grietas. Una noche, después de otra cita, dejé mi diario en la mesa del salón. Un cuaderno sencillo, de tapa negra, pero lleno de notas íntimas, palabras sueltas, frases que nunca me había atrevido a pronunciar, arrebatos que me había guardado. Sergio, curioso, abrió las páginas sin preguntar, y allí encontró algo que lo desconcertó.
confesiones que iban más allá de lo físico, revelaciones de un sentimiento que siempre había fingido que no existía. Había escrito en cartas firmes que amaba a este hombre que solo aparecía cuando era necesario. Sergio cerró de golpe su cuaderno, como traicionado por una expectativa que nunca quiso cumplir. Con una mirada fría dijo: «Nunca prometí amor. Si esperas eso de mí, te decepcionarás». La sentencia fue como un golpe. Intenté discutir diciendo que no exigía nada, que solo necesitaba escribir lo que sentía, pero el silencio entre nosotros era más pesado que cualquier respuesta. A partir de ese día, la atmósfera cambió. Nuestros encuentros perdieron la poca ligereza que tenían y empecé a sentirme como si caminara sobre vidrios rotos. Sergio parecía más distante, más impaciente. Ya no había tiempo para largas conversaciones ni para miradas prolongadas. Era solo el encuentro físico, rápido, como si estuviera cumpliendo una obligación. Me di cuenta de que había cruzado una línea invisible, la del deseo convertido en sentimiento. Y eso, para Sergio, era inaceptable. Lo más difícil fue lidiar con las ausencias. Pasaba días sin noticias, mensajes ni llamadas. Cuando Sergio por fin aparecía, siempre venía con excusas. La familia exige mucho, no puedo levantar sospechas, ya sabes lo complicado que es, y lo aceptaba, aunque sabía que, en la práctica, no era una prioridad. Era el refugio, la vía de escape, el escondite. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esto? ¿Alguna vez han sentido que alguien solo viene cuando los necesita, pero aún así les abres la puerta? Si es así, dejen un comentario abajo: prisión, porque así es exactamente como te sientes, atrapado en un ciclo que duele, pero al mismo tiempo nutre. Nuestros encuentros siempre estuvieron marcados por contrastes, a veces intensos, cuerpos entrelazados, miradas que parecían romper el silencio de décadas, otras veces fríos, rápidos, casi mecánicos. Nunca sabía qué esperar, y esta imprevisibilidad era adictiva. Me decía a mí misma que debía cortar lazos, que necesitaba poner límites, pero cuando oí que llamaban a la puerta y vi a Sergio al otro lado, toda determinación se desvaneció. Era como si la soledad hablara más fuerte que la razón. La necesidad acumulada durante años sin amor verdadero transformaba cada encuentro en una necesidad vital. Y había algo aún más profundo. Sentía vergüenza. Vergüenza de verme en ese papel, de saber que aceptaba menos de lo que merecía, de darme cuenta de que, incluso siendo un hombre maduro, seguía dejándome llevar por promesas vacías. En las cenas familiares, cuando mis sobrinos me alababan como ejemplo de hombre de bien, tragaba saliva con dificultad, recordando que la noche anterior me había entregado a un hombre que volvería a casa y dormiría junto a su esposa. Este contraste erosionaba mi orgullo. Me preguntaba, ¿será esta la única forma de amor que me depara la vida? ¿Envejeceré siendo un personaje secundario en la vida de alguien? Estas preguntas me martilleaban la cabeza, pero nunca encontraban respuesta. Una noche, después de uno de estos encuentros, Sergio pronunció una frase que me resonó profundamente. Estábamos allí tumbados, aún jadeando, y él dijo, con naturalidad: «Sabes que nunca dejaré a mi familia, ¿verdad?» Me quedé paralizada. Ya lo sabía, claro, pero oírlo en voz alta fue como recibir un puñetazo en el estómago. Intenté disimularlo, sonreí levemente, fingí indiferencia, pero por dentro algo se quebró. La cruda verdad había sido expresada sin rodeos. Nunca sería más que una sombra. ¿Alguna vez has experimentado esto? Escuchar de alguien exactamente lo que no querías creer. Si es así, deja un comentario abajo, sombra, porque vivir como una sombra es uno de los precios más altos que alguien puede pagar. Incluso después de esa noche, no pude separarme. Con cada nuevo encuentro me decía, esta será la última vez. Pero siempre había una próxima vez. Sergio aparecía con ese carisma, esa sonrisa culpable, y todo volvía a empezar. Era como una adicción. Sabía que no estaba encontrando el amor verdadero, pero lo poco que tenía era mejor que el vacío absoluto, y eso me mantenía atrapada en un ciclo interminable. Me preguntaba si, en algún momento, la vida me cobraría un alto precio por esta decisión, y en el fondo sabía que la respuesta era sí. Lo más perturbador fue darme cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo.
Los meses se convirtieron en años, y yo seguía en la misma situación. Un hombre respetado en público, pero que en secreto alimentaba una relación imposible. Con cada cumpleaños, con cada nueva marca de la edad en mi rostro, sentía el peso de una vida no vivida. La soledad persistía, pero ahora acompañada de la certeza de estar desperdiciando mis últimos años de vitalidad. Esta constatación fue devastadora. No era solo la falta de amor lo que dolía, sino el arrepentimiento acumulado. ¿Cuántos de ustedes han sentido esto? El dolor de darse cuenta de que el tiempo ha pasado y quizás era demasiado tarde para cambiar. Si es así, dejen un comentario. Tiempo, porque el tiempo es el enemigo más implacable de todos. Mi cuerpo también empezó a dar señales. Noches de insomnio, ataques de ansiedad, presión en el pecho. Los médicos hablaban de estrés, de cuidar mi edad, pero yo sabía que había más. El peso de llevar una doble vida, guardar secretos, aceptar migajas, estaba consumiendo mi salud, y aún así seguí adelante, porque la soledad, para mí, parecía un castigo aún mayor que el agotamiento físico. Quizás esto sea lo más difícil de esta historia, darme cuenta de que el corazón humano, privado del amor verdadero, se aferra incluso a las relaciones que lo hieren, pero la vida siempre encuentra la manera de cambiar las cosas, y en mi caso, ocurrió cuando menos lo esperaba. Un evento inesperado, una frase inoportuna, una mirada fuera de lugar. Todo estaba a punto de revelar el secreto que había guardado durante tantos años, y esta revelación cambiaría no solo mi relación con Sergio, sino también la forma en que me veía en el espejo, porque llega un momento en que ni siquiera el ponixiente silencio mejor guardado puede resistir. El mundo siempre encuentra una salida. Creía que podía tenerlo todo bajo control. La rutina de las reuniones secretas, las excusas improvisadas, el silencio disimulado en las cenas familiares. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran las grietas. Una noche, después de otra cita, dejé mi diario en la mesa del salón. Un cuaderno sencillo, de tapa negra, pero lleno de notas íntimas. Palabras sueltas, frases que nunca me había atrevido a pronunciar, arrebatos que me había guardado. Sergio, curioso, abrió las páginas sin preguntar, y allí encontró algo que lo desconcertó. Confesiones que iban más allá de lo físico, revelaciones de un sentimiento que siempre había fingido que no existía. Había escrito en cartas firmes que amaba a este hombre que solo aparecía cuando era necesario. Sergio cerró de golpe su cuaderno, como traicionado por una expectativa que nunca quiso cumplir. Con una mirada fría, dijo: «Nunca prometí amor. Si esperas eso de mí, te decepcionarás». La sentencia fue como un golpe. Intenté discutir, diciendo que no exigía nada, que solo necesitaba escribir lo que sentía, pero el silencio entre nosotros era más pesado que cualquier respuesta. A partir de ese día, la atmósfera cambió. Nuestros encuentros perdieron la poca ligereza que tenían, y empecé a sentirme como si caminara sobre vidrios rotos. Sergio parecía más distante, más impaciente. Ya no había tiempo para largas conversaciones ni para miradas prolongadas. Era solo el encuentro físico, rápido, como si estuviera cumpliendo una obligación. Me di cuenta de que había cruzado una línea invisible, la del deseo convertido en sentimiento. Y eso, para Sergio, era inaceptable. En un intento por calmar este vacío, empecé a buscar distracciones. Empecé a trabajar más en proyectos de voluntariado vecinal. Me ofrecí para ayudar a los vecinos y aumenté mi tiempo en el gimnasio. Pero en cada espacio que ocupaba, siempre había un eco interno. Mi cuerpo se movía, pero mi mente permanecía encadenada a los recuerdos. Era como intentar barrer el suelo con la ventana abierta en un día ventoso. Por mucho que limpiara, la suciedad volvía. Fue durante este periodo de fragilidad que comencé a darme cuenta de algo aún más doloroso. Sergio había seguido adelante. En una de sus redes sociales vi una foto. Sergio estaba en una barbacoa familiar, sonriendo, abrazando a su esposa e hijos, como si nada hubiera pasado. Fue como una puñalada, no solo por el marcado contraste entre la alegría que mostraba y el silencio devastador que yo cargaba, sino porque demostraba que, para él, todo no era más que un paréntesis, un secreto desechable. Cerré la pantalla del teléfono con rabia, pero la imagen ya se me había grabado. Esa misma noche, sentada en el porche,
Me pregunté si aún habría una salida de este laberinto. Lo que más me asfixiaba no era extrañar a Sergio, sino la sensación de haberme perdido a mí misma en el proceso. Me di cuenta de que, con los años, había forjado toda mi vida en torno a proteger una relación que nunca fue reconocida. Perdí amigos, perdí la oportunidad de construir mi propia historia, incluso perdí la confianza en mi capacidad de amar. Y aquí quiero que reflexionen conmigo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, al mirar atrás y darse cuenta de que sacrificaron demasiado por algo que nunca fue correspondido? ¿Cuántos han renunciado a su propia identidad, a su propio tiempo, solo para mantener vivo un vínculo que en el fondo solo existía en una de las partes? Si les ha pasado, escríbanlo en los comentarios. Verdadero, porque es la verdad la que, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de emerger. Poco a poco, empecé a notar señales de que no podía continuar con este ciclo. Mi cuerpo daba las primeras señales: palpitaciones constantes, ataques de ansiedad, noches de insomnio que parecían interminables. El médico mencionó el estrés y recomendó descansar, pero yo sabía que no era solo eso, era el peso del silencio cobrándome factura. Cada secreto oculto, cada lágrima reprimida, cada mentira dicha, todo esto se estaba convirtiendo en enfermedad. Fue durante una de esas noches de insomnio que tomé una decisión. Saqué el diario que siempre llevaba, lo abrí por una página en blanco y escribí: tengo que elegir entre sobrevivir escondido o vivir mi verdad. Me temblaban las manos al garabatear las palabras, pero al terminar sentí una extraña ligereza, como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Por primera vez admití que ya no quería pagar el precio de vivir una mentira. Pero todavía había un problema: coraje, porque saber qué hacer es una cosa. Tener el coraje de dar el primer paso es otra. Miré por la ventana, vi el reflejo de mi rostro envejecido en el cristal y me pregunté, ¿aún hay tiempo? Esta pregunta me resonó como una llamada, y quizás sea la misma pregunta que te has hecho. ¿Aún hay tiempo para empezar de nuevo? Si esta pregunta te ha pasado por la cabeza, escribe la palabra yo en los comentarios .tiempo, porque el tiempo, por cruel que sea, aún puede ofrecernos una segunda oportunidad cuando tenemos el coraje de aprovecharla. En los días posteriores a ese amanecer, mi vida parecía ir en dos direcciones a la vez. Por un lado, mi rutina insistía en seguir igual: el desayuno solitario, el trabajo voluntario que ocupaba unas horas, los encuentros superficiales que aceptaba para no despertar sospechas. Por otro, una agitación interna me impedía estar en paz. Cada vez que pasaba frente al espejo, la pregunta volvía: ¿todavía hay tiempo para vivir mi verdad? Era como si mi propio reflejo exigiera una respuesta que no me atrevía a dar. Las noches seguían siendo un campo de batalla. Acostado en la cama, cerré los ojos, pero no encontré descanso. Los recuerdos llegaban como oleadas, trayendo imágenes del pasado que intentaba alejar, pero que insistían en regresar: el roce de la mano de Sergio bajo la mesa, las miradas robadas en las reuniones, los encuentros fugaces en moteles baratos que cargaban con todo el deseo y la vergüenza de toda una vida. En esos momentos, la soledad se volvía insoportable. Mi cuerpo clamaba por mi presencia, pero mi mente me recordaba que, en el fondo, siempre había estado solo. Un día, caminando sin rumbo por el centro, me encontré frente al escaparate de una librería. Un libro prominente parecía gritarme: el coraje de ser quien eres. Me quedé mirando la portada unos minutos, como si fuera un desafío. Entré, compré el ejemplar y me lo llevé a casa. En las primeras páginas encontré una frase que me hizo temblar: el precio del silencio siempre es más alto que el precio del rechazo. Cerré el libro inmediatamente porque me dolía, pero la frase seguía resonando en mí. Y quizá te esté resonando a ti, que me miras ahora. ¿Cuántas veces te has quedado callado por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has pagado el precio del silencio solo para evitar la mirada de los demás? Si te ha pasado, escríbelo en los comentarios, tu silencio. En los días siguientes, empecé a cambiar pequeños hábitos. En lugar de evadir el pasado, decidí afrontarlo. Desenterré viejas cajas de fotografías, reviviendo recuerdos que siempre había preferido guardar bajo llave. Fue doloroso, pero liberador. Me di cuenta de que me había pasado la vida intentando ocultar, no solo a los demás, sino a mí misma,
Cuánto necesitaba afecto, y al hojear esas fotos amarillentas, me di cuenta de algo cruel. Casi no había registros de mí con las personas que realmente importaban. Había fiestas familiares, eventos laborales, reuniones sociales, pero casi ninguna foto en la que mis ojos brillaran de verdad. Este vacío visual era el reflejo de un vacío existencial. Fue durante este proceso que empecé a abrirme, aunque con timidez. En una conversación con una amiga de la infancia, solté, casi sin darme cuenta: a veces me arrepiento de haber ocultado tanto de mi vida. Me miró en silencio, no hizo preguntas y simplemente dijo: todavía tienes tiempo. Esa simple frase fue una chispa. La confirmación de que aún podía empezar de nuevo no vino de un libro ni de un diario, sino de la boca de alguien que me conoce desde hace décadas. Aún así, el miedo seguía siendo abrumador. Me encontraba ensayando diálogos imaginarios. Me imaginaba contándoselo a mi hermana, a mi sobrino, a un amigo cercano. Con cada ensayo veía reacciones: sorpresa, ira, bromas, pero también la posibilidad de comprender. Este ejercicio mental me agotaba, pero era inevitable. El peso de una vida oculta no se levanta de la noche a la mañana. Sabía que necesitaría valentía, y la valentía se construye paso a paso, enfrentando pequeños miedos hasta que se puede afrontar el mayor. El punto de inflexión llegó cuando recibí un mensaje inesperado. Era de Sergio, breve, directo, casi frío. «Espero que te encuentres bien». Me quedé paralizada mirando la pantalla. Me sudaban las manos. El corazón me latía aceleradamente. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Borrar el mensaje habría sido fácil, pero no pude. Esa simple frase me devolvió la cicatriz, y al mismo tiempo me hizo darme cuenta de que ya no podía seguir atrapada en ese círculo vicioso. Sergio ya había seguido adelante. El problema era que yo seguía atrapada. Esa noche, frente a mi diario, escribí otra frase: «Ya no quiero ser prisionera de la historia que me negué a escribir en voz alta». Cerré el cuaderno y sentí una energía diferente, como si finalmente me diera cuenta de lo que tenía que hacer. No se trataba solo de Sergio, no se trataba solo del pasado, se trataba de me recuperar, sobre dejar de huir. Y aquí está la gran pregunta: ¿cuántos de ustedes se han visto atrapados en una historia que ya no dependía de los demás, sino solo del coraje de soltar? ¿Cuántos saben que lo que frena la libertad no es el juicio ajeno, sino el miedo a enfrentarlo? Si han pasado por esto, dejen un comentario con sus reflexiones. Coraje. Porque es ella quien transforma el silencio en vida. Poco a poco, empecé a ver a la gente de otra manera. En la calle veía parejas tomadas de la mano, y en lugar de envidia, sentía el deseo de experimentar lo mismo. Durante mi voluntariado, noté miradas discretas de un colega más joven, que quizá vio algo en mí más allá de la fachada de un hombre serio y reservado. Esto me asustó, pero también me inspiró. ¿Había aún espacio para un nuevo comienzo? ¿Podría mi corazón, incluso después de décadas de silencio, aprender a latir por alguien más que un fantasma del pasado? A medida que estos pensamientos crecían, también lo hacía la urgencia. Comprendí que no podía pasarme el resto de la vida acumulando sí, los «y si hubiera hablado», «y si hubiera salido del armario», «y si hubiera vivido». Estos fantasmas pesaban más que cualquier rechazo. Así que tomé una decisión silenciosa, pero firme. Pronto daría el primer paso para revelar mi verdad. Pero antes de eso, necesitaba prepararme para el impacto. Sabía que la revelación no llegaría sin consecuencias. Algunos amigos se distanciarían, mis familiares podrían rechazarme. El prejuicio, en cierto grado, estaría presente. Pero también tenía la oportunidad, por primera vez, de sentir la libertad de no tener que usar mascarillas. Y esa perspectiva, aunque aterradora, era demasiado poderosa para ignorarla. Quizás tú, que me escuchas ahora, estés experimentando algo similar. Quizás también albergues un secreto, un deseo, una verdad que nunca se ha dicho en voz alta. Quizás temas el precio que pueda costar. Pero recuerda, el precio del silencio siempre será más alto si lo crees. Escribe la palabra en los comentarios «verdadero», porque la verdad, cuando llega, lo cambia todo. Ese fin de semana, salí de casa decidido a caminar sin rumbo. Las calles estaban abarrotadas, el sol iluminaba las antiguas fachadas y con cada rostro que veía me preguntaba:
¿Esta persona también esconde algo? ¿También está pagando el precio del silencio? Este pensamiento me reconfortó. No estaba solo, nunca lo estuve, y esta constatación, aunque simple, me dio la fuerza para seguir adelante. Me di cuenta de que ese paseo sin rumbo entre la multitud había despertado algo en mí. Ya no quería simplemente sobrevivir, yo quería vivir, y fue en ese estado de inquietud que al doblar una esquina, mis ojos se encontraron con alguien a quien no había visto en décadas. La sorpresa fue inmediata. Mi corazón se aceleró, mi respiración se desvaneció, mis piernas parecieron fallar. Fue Mauricio, un antiguo, amigo de la infancia, alguien que conocía parte de mi historia, pero no toda, alguien que incluso sin saberlo guardaba fragmentos de un secreto tan cuidadosamente guardado. La reunión fue rápida, casi atropellada por el ajetreo de la ciudad. «Marcelo, ¿de verdad eres tú?», preguntó Mauricio con incredulidad, como si viera un fantasma del pasado. Intenté sonreír, disimular el temblor en mi voz. «Soy yo, sí, hace tanto tiempo». Intercambiamos algunas palabras, nos dimos la mano y cada uno se fue por su lado. Pero el impacto perduró. De camino a casa, sentí que mi cuerpo vibraba, como si el destino me hubiera dado un codazo. «No podrás esconderte para siempre». Esa noche no pude dormir. La imagen de Mauricio volvía a mí como un recordatorio constante. Me preguntaba, ¿recordaría aún las miradas que nunca se explicaban? ¿Acaso albergaba sospechas sobre lo que realmente ocurría tras bambalinas en nuestra juventud? ¿Y si él hablara? ¿Y si me delatara? Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Y quizá tú también lo hayas sentido. El miedo a que alguien de tu pasado aparezca y revele la verdad que intentaste ocultar. Si lo has experimentado, escríbelo en los comentarios. Pasado. Al día siguiente, una coincidencia me conmovió aún más. Mientras hacía voluntariado, llegó un nuevo grupo de jóvenes para una campaña de recaudación de fondos. Entre ellos se encontraba un joven llamado Gabriel Me. Llamó la atención, no por su juventud ni por su belleza, sino por su mirada. Había en él una sinceridad cautivadora. Durante un descanso, nos sentamos uno al lado del otro y la conversación fluyó con naturalidad. Gabriel me contó que había salido del closet hacía unos años, que había sufrido el rechazo de su familia, pero que había encontrado fuerza en su propia verdad. Escuché en silencio, y cada palabra me atravesó como una flecha. Era como si alguien estuviera diciendo en voz alta todo lo que yo nunca había tenido el valor de decir. Después de ese día, empecé a esperar con ilusión las horas en que Gabriel estaría presente. No había deseo ni pasión, había algo aún más poderoso. Esperanza. Ver a alguien tan joven decir su verdad sin miedo me mostró que quizás aún era posible. Pero junto con la esperanza llegó el dolor de la comparación. Mientras Gabriel vivía abiertamente con su identidad, yo seguía escondiéndome tras capas de silencio. Una tarde lluviosa, Gabriel, sin entender el peso de lo que decía, dijo algo que me puso la piel de gallina. Las mentiras envejecen más rápido que nosotros. Me quedé paralizada. Me ardía la cara como si me hubieran desenmascarado sin darme cuenta. Esa frase resonó durante días. Me miré al espejo y me pregunté, ¿cuántos años he perdido por culpa de la mentira? ¿Cuántos momentos no he vivido por miedo a ser quien soy? Y el destino, como queriendo poner a prueba mi coraje, me trajo otro shock. Recibí una invitación a una reunión de ex compañeros de la universidad. Al principio, consideré negarme. El miedo a encontrarme con rostros del pasado y a afrontar preguntas incómodas me parecía insoportable, pero algo dentro de mí me decía que quizá era hora de volver, que quizá allí, en ese espacio lleno de recuerdos, encontraría la pieza que faltaba. La habitación estaba brillantemente iluminada, llena de voces familiares, risas fuertes e historias repetidas. Caminaba como si estuviera en un campo minado. Cada rostro desgastado por el tiempo me recordaba una versión de mí mismo que nunca fue real. Y fue entonces cuando ocurrió la mayor sorpresa. En medio del bullicio, una voz me llamó con firmeza. Me giré y me quedé paralizado. Era Sergio, el mismo Sergio que marcó mi juventud, que formó parte de mis secretos, que desapareció sin explicación. Casi se me para el corazón. Sergio era diferente, claro. Las arrugas le marcaban el rostro, su cabello canoso, pero sus ojos eran los mismos, y cuando se encontraron con los míos,
No hubo necesidad de palabras. Fue como si el silencio de décadas se hubiera roto en ese instante. Reencuentro fue rápido. Un apretón de manos, una sonrisa contenida. Por dentro me desmoronaba. Esa noche, al llegar a casa, no pude contenerme. Abrí mi diario y escribí: sigue existiendo. No es solo un recuerdo. ¿Y ahora qué hago? La pregunta seguía resonando. Y quizás tú también lo hayas experimentado. Conocer a alguien que marcó tu vida y darte cuenta de que los sentimientos nunca desaparecieron del todo. Si has pasado por esto, deja un comentario con la palabra reunión. Los días siguientes fueron un torbellino. No podía concentrarme en nada. El rostro de Sergio volvía una y otra vez, mezclado con viejos recuerdos. El roce oculto, el miedo constante, las noches en las que casi nos animamos y nos echamos atrás en el último segundo. Y ahora, décadas después, ahí estaba de nuevo, una herida abierta y una posibilidad imposible, todo a la vez. Pero había algo diferente. Ya no era el joven tímido que le tenía miedo a todo. Era un hombre mayor, sí, pero también un hombre cansado de mí. Esconderse de mí el reencuentro no fue solo un accidente, fue una llamada del pasado que me pedía que decidiera, de una vez por todas, si viviría el resto de mis días en silencio o tendría el valor de aceptar quién soy. La trama adquirió un nuevo peso. Me enfrenté al límite. Seguir repitiendo una vida de secretos o finalmente afrontar el precio de la libertad. Pasé los siguientes días como si caminara por un largo pasillo lleno de puertas entreabiertas. Por cada rendija, un retazo del pasado me llamaba. La imagen de Sergio en la reunión de exalumnos no se me iba de la mente. Sus canas, su postura defensiva, sus ojos que, por unos segundos, parecían pedir disculpas para toda la vida. Al tercer día, por fin llegó el mensaje: necesitamos hablar. Cafetería en Fig Street. Mañana a las 4 p.m. leí y releí, con el estómago revuelto. Responder sí fue como apretar el gatillo. La Rúa das Figueiras olía a lluvia reciente. Llegué primero, como siempre. Elegí una mesa al fondo, desde mi guión, donde podía ver la puerta. Cuando Sergio entró no hubo abrazo. Hubo un reconocimiento silencioso entre dos hombres que conocen las ruinas del otro. Se quitó el abrigo, se ajustó las gafas y habló primero, sin rodeos. No vine a pedir dinero. La frase, en lugar de aliviarme, me endureció. Asentí en silencio. Él continuó: vine a pedirte que no digas nada. Mi familia, tú entiendes. El camarero colocó 2 tazas sobre la mesa y se levantó vapor como señal de partida. Respiré por la nariz. Lentamente: Sergio, no te he dicho nada en 40 años, pero ya no soy el refugio de tu miedo. El silencio era denso. Afuera, un niño arrastraba una mochila colorida. Dentro, 2 hombres discutían el precio de una mentira. Sergio se inclinó. Tienes razón, pero ahora no se trata solo de mí. Mi hija ha tomado las riendas del negocio familiar. Cualquier escándalo, cualquier rumor, ella paga la cuenta. Cerré los ojos un momento. Recordé la noche lluviosa en que escuché la fría frase: no puedo perder a mi familia por ti. El argumento era el mismo, solo habían cambiado las etiquetas. ¿Y qué obtengo?, pregunté, sorprendiéndome con una audacia que nunca antes había tenido. Sergio se mordió el labio, un viejo gesto de cuando no tenía respuestas. Ganar la paz. Abajo, sin humor. ¿Paz? Paz era lo que no tenía porque acepté protegerte. Dolía decirlo, pero dolía de verdad. Bajó la mirada. Me equivoqué. Pausa. Y lo siento. Las 2 palabras flotaron, frágiles. No estaba seguro de creerlas. Preferí escuchar más. Entonces colocó un sobre delgado y marrón sobre la mesa. Esto llegó a mi oficina, sin remitente, copias de mensajes antiguos, reservas de motel, una foto nuestra de ese viaje. Alguien lo guardó todo, y alguien quiere usarlo ahora. Mi corazón dio un vuelco. No era solo miedo, era la sensación de que la puerta entre el pasado y el presente se había derrumbado. ¿Quién lo envió?, quiso saber. No lo sé, pero sospecho. Miró a su alrededor y bajó el tono. Mauricio. El nombre me recorrió como una corriente fría. El colega que conocí en la calle, la pregunta casual, el apretón de manos rápido. ¿Por qué? Deudas, quizás, o viejos resentimientos. Trabajó conmigo un tiempo y se fue mal. Si tiene algo y decide vendérselo a algún periodista, o peor aún, llamar a mi puerta. Imaginé titulares escalofriantes, las miradas de los vecinos,
mi hermana llamándome el domingo. Imaginé a Gabriel, de voluntariado, viendo mi nombre en un grupo de WhatsApp lleno de chistes baratos. Mi vergüenza no era por ser quien soy, era por haber sido secuestrada por el secretismo. No volveré a ser tu escudo, Sergio, dije con firmeza, pero tampoco seré tu verdugo. Él asintió en silencio. Entonces, ¿qué hacemos?, insistió. Noté el nosotros y me causó una inquietud familiar. ¿Desde cuándo esa historia, contada en la sombra, tendría un pronombre que encajara con la luz brillante? Agente nada, responder. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace años, contar mi historia, en mis propios términos, y no para destruirte, sino para liberarme. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par, pero no respondió. Una parte de él pareció aceptar la frase que siempre había temido oír. En el fondo, el café terminó sin dramas. Al despedirnos, intentó tomarme la mano un segundo más. Era el gesto de quien se disculpa sin pedirlo. Lo dejé, pero no le correspondí. Salí a la calle y caminé despacio. El cielo empezaba a oscurecerse de nuevo. Tomé mi teléfono y le escribí un mensaje corto a Gabriel. ¿Quieres café mañana? Necesito un poco de limpieza en el oído. Respondió con un emoji de OK y una hora. Sencillo, directo, limpio, tal como lo había descrito. A la mañana siguiente nos sentamos en un pequeño café, lejos del centro. Gabriel pidió un sándwich tostado. Yo me quedé con un café solo. Le conté todo a trozos, el principio, el contrato, la dependencia, el chantaje que ahora se cernía sobre mí. No lo idealicé, tampoco me hice la víctima. Gabriel escuchaba sin interrumpir. Veces fruncía el ceño, a veces apretaba los labios. Cuando terminé, se recostó en su silla y dijo: «No tienes que demostrarle nada a nadie, pero hay algo que no puedes delegar. Elegir qué lado tomar cuando el miedo ataca». Permanecí en silencio, meditando sobre la frase. Y más, continuó, si este Mauricio tiene material, la mejor manera de quitarle poder es decírtelo primero. Cuando nos adelantamos, el chantaje se desvanece. Sentí un escalofrío de coraje, de esos que reconoces como verdaderos, incluso antes de saber cómo explicarlos. Pensé en grabar un vídeo. Lo confesé, sin melodrama, sin nombres, solo mi historia, mi voz, sin disculpas. Gabriel asintió en señal de aprobación. «¿Qué pasa si vienen a atacarte?», preguntó. Respiré. He aprendido que quienes viven para complacer a jurados invisibles mueren sin aplausos ni absolución. Ya no quiero un tribunal, quiero una carretera. El camarero trajo la cuenta. Gabriel intentó pagar. Insistí. Un gesto pequeño pero simbólico. Quería finalmente financiar mi narrativa. Por la tarde, saqué del cajón el cuaderno de tapas negras. Recordé lo que había escrito meses atrás. Tengo que elegir entre sobrevivir escondido o vivir mi verdad. A continuación agregué, hoy. Coloqué mi teléfono en un trípode sencillo. Probé el ángulo y la luz. ¿Me temblaban las manos? Sí. ¿Se me quebraría la voz? Quizás. Pero había algo nuevo en mi mirada. Firmeza sin ira. Presioné el rec. Me llamo Marcelo. Tengo 65 años. Fui un buen empleado, un buen tío, un buen vecino, y era un pésimo protector de mí mismo. Durante décadas acepté contratos de silencio para encajar en los mundos de otras personas. Hoy devuelvo este mundo a quien quiera quedarse en él. Yo elijo vivir en el mío. Me detuve, tomé aire y continué. No mencioné a Sergio ni ninguna fecha. No traicioné a nadie. Me traicioné a mí mismo. Hablé del miedo, de la culpa, de la salud pasando factura. El día que entendí que las mentiras envejecen más rápido que nosotros, hablé sobre los derechos de un hombre de 65 años. Caminar de la mano sin mirar hacia abajo iba a terminar ahí, pero no lo hice. Si quienes me escuchan saben de qué hablo, comenten con la palabra verdad. Lo leeré y responderé. Antes de publicar, dudé. Pensé en mi hermana, mi sobrino, mis antiguos compañeros. Pensé en Mauricio. Pensé en los vecinos que convierten los pasillos en juzgados. Y entonces pensé en algo sencillo, mi vida. Yo presioné correo. Las primeras horas fueron tan silenciosas como un funeral. El velatorio, ocasional, 3 comentarios de desconocidos. Ánimo, fuerza, Marcelo, gracias por hablar. Luego el diluvio vino. Historias de hombres de 40, 50 y 70 años, casados, divorciados, viudos, todos saliendo de agujeros de silencio similares.
Yo también. Yo pasé por eso. Nunca se lo conté a nadie. Cumplí mi promesa. Respondí uno por uno, con una frase, un agradecimiento, un abrazo en palabras. En medio de los mensajes, una foto. Mauricio, con un perfil falso, escribió: bien, no olvides decir de quién lo aprendiste. El veneno intentó entrar, no entró. No respondí. Guardé el mensaje como prueba. Esa noche sonó el teléfono. Número desconocido. Casi no contesté. Lo hice. Marcelo, ella es Ana. Silencio respetuoso. Me llevó un tiempo encajar las piezas. La esposa de Sergio. Mi corazón olvidó el paso. Vi tu video, dijo ella, sin bromear, sin acusar. Reconocí parte de la historia. No toda, pero suficiente. Me apoyé contra la pared. No te voy a gritar. No llamé para armar un escándalo. Llamé para decirte que si mi esposo viene a verte, no habla por nosotros. Habla por su miedo, y eso... La voz vaciló, pero continuó. Un día también viví mi vida para encajar en el cajón de alguien. Todo mi cuerpo tembló. Gracias por hablar con dignidad, concluyó. Y por no decir nombres, sé lo que te ahorraste. La llamada terminó con un civilizado, casi tierno, buenas noches. Uno de esos humanidades raras colgué y lloré. No de culpa, no de vergüenza. Lloré por todos los planetas obligados a orbitar ese secreto. Por mí, por Ana, por la hija que nunca pidió heredar un escándalo. Lloré porque, por primera vez, sentí que la verdad podía doler menos que una mentira. Al día siguiente, un breve mensaje de Sergio. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando mi teléfono durante varios segundos. Sí, podríamos, pero ahora en otras tierras, con otras reglas. Antes de responder, otra notificación. Un correo electrónico de una dirección anónima. Asunto: no lo contaste todo. En el cuerpo, una vieja foto nuestra, el mismo del viaje, con el borde dentado donde al fondo aparecía un rostro reflejado en la ventana. Mauricio. El subtítulo: seco. O compras mi silencio o vendo tu historia. Cerré el cuaderno y sonrisa, una sonrisa breve, casi imperceptible. Sonrisa de alguien que finalmente entendió el juego. Ya le quitaron la munición al enemigo. Lo que quedaba era elegir cómo afrontar el último ataque. ¿Y con quién? Si esto te estuviera pasando a ti, ¿te enfrentarías al chantajista o negociarías para proteger a quien amas? Comentario: lo afronto. O yo negocio. Y dime por qué tu comentario puede decidir el siguiente paso en esta historia. Porque ahora, mi amigo, el pasado ya no gobierna. Lo que gobierna es el coraje que elegimos practicar. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. El reencuentro con Sergio ya había sido un shock, pero ahora lo que estaba surgiendo era aún más peligroso. Alguien estaba dispuesto a exponer la vida que había mantenido oculta durante décadas. Era como si cada secreto escrito en el diario hubiera crecido y estuviera listo para correr alrededor del mundo. El nombre de Mauricio volvió a mí como un fantasma persistente. No estaba del todo seguro, pero todo apuntaba hacia él, y me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. En los días siguientes no pude pensar en nada más. Mi teléfono vibró y me asusté, imaginando una nueva amenaza. El miedo a ser desenmascarado acompañaba cada uno de mis movimientos. En el supermercado, en el ascensor, en una conversación con el conserje. Pero lo que más me pesaba era saber que no era solo mi vida la que estaba en juego. Sergio tenía una familia, y ahora este secreto podría arrastrar a otras personas. Y entonces sucedió lo inesperado otra vez. Ana me llamó la sola. Mención de quién era me daba escalofríos. Durante décadas la había reducido a un rostro distante en fotos familiares. Ahora estaba allí, al otro lado de la línea. Marcelo, vi el vídeo que publicaste. La voz no contenía ni ira ni acusación. Tenía el peso de alguien que también vivía en silencio. No voy a discutir, solo quiero que sepas. Si mi esposo intenta arrastrarte a su miedo, no es por mí. Nunca le he pedido a nadie que viva escondido. Me apoyé en la pared, incapaz de responder de inmediato. Ella respiró hondo y continuó. Reconocí parte de la historia que contaste. No toda, pero lo suficiente para entender que tú también sufriste. Y respeto tu forma de hablar. No mencionaste nombres. No me expusiste. No expusiste a mi hija. Fuiste más cuidadoso con mi familia que él. Me quedé en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, todo. Las palabras de Ana me hirieron de otra manera. No eran una acusación, sino un reconocimiento.
Y eso dolió más que cualquier ataque, porque demostraba cómo incluso ella, quien debería haber sido solo víctima de una traición, también estaba atrapada en una vida de apariencias. Me di cuenta de que el silencio de décadas no solo me había asfixiado a mí, sino también a ella. Ana no llamó para humillarme, sino para agradecerme por hablar con dignidad. Antes de colgar, dijo algo que nunca se me ha borrado de la memoria. Yo también viví muchos años en un cajón. Sé el precio que eso tiene y, en cierto modo, te entiendo. Colgué el teléfono y lloré. No eran lágrimas de culpa, sino de humanidad. Por primera vez, vi a Ana no como la esposa de Sergio, sino como una mujer prisionera de las mismas reglas crueles que me aprisionaban. Lloré por ella, por mí, por todos los que orbitaban esa mentira. Pero no, había tiempo para perderme en mis emociones. Poco después de la llamada, llegó un nuevo correo electrónico. El remitente anónimo no dejaba lugar a dudas. Chantaje descarado. La foto nos mostraba a mí y a Sergio años atrás. Nada explícito, pero suficiente para provocar chismes y juicios si caía en las manos equivocadas. El pie de foto, breve y contundente. O pagas o vendo la historia. Respiré hondo. Esta vez, no entré en pánico. El video que había publicado ya había abierto la puerta que el chantajista quería usar. La diferencia era que ahora la historia estaba en mis manos, no en las del amenazador. Aún así, el riesgo era real, porque el chantaje no se trataba solo de mí, sino de todos los que me rodeaban. Decidí no afrontarlo sola. Busqué a Gabriel, el joven del programa de voluntariado que había sido un ejemplo de valentía para mí, y le conté todo. Le mostré el correo electrónico, le expliqué lo de Mauricio y le confesé mi miedo a que la situación se descontrolara. Gabriel escuchó en silencio y tras unos minutos respondió con firmeza: si tiene algo contra ti, la mejor manera de quitarle poder es no darle el privilegio de decírtelo primero. Ya lo hiciste cuando publicaste el video. Puede intentarlo, pero ya no tiene el arma que cree tener. Las palabras reavivaron algo en mí. Por primera vez, sentí que ya no era prisionera de esa amenaza. Toda mi vida había vivido con miedo al juicio. Ahora entendía que la fuerza residía en ser proactiva. No se trataba de vencer a Mauricio, ni de vengarse de Sergio. Se trataba de finalmente elige mi historia. Y yo os pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿cómo reaccionarías? ¿Tú se enfrentaría el chantajista o negociaría para evitarles dolor a las familias de todos los involucrados? Escribe en los comentarios. ¿Lo afronto o yo negocio? Tu opinión puede arrojar luz sobre los próximos pasos de esta historia. Releí el correo y sentí un cambio en mi interior. Durante años, cualquier amenaza me paralizaba. Ahora quería dar un paso adelante, no atrás. En lugar de borrar el mensaje, creé una carpeta y lo guardé todo, con fecha y una breve nota. Intento de chantaje. Entonces le escribí a Sergio, directa y respetuosamente. Le dije que no negociaría por miedo y que si alguien intentara usar el pasado para hacernos daño, diría la verdad una vez más, sin nombres, sin aparecer, con la misma firmeza del video. Sergio tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, fue breve y angustiado. Quería verme. Dijo que necesitaba explicarme cosas que nunca había dicho. Respiré hondo. Pensé en Ana y su hija, y respondí que hablaríamos en el momento adecuado, con calma y claridad, en un lugar público, sin prisas y sin culpa. Luego llamé a Gabriel. Le dije que el chantaje había vuelto por la puerta trasera y que no quería convertir mi vida en una red. Me escuchó y me propuso una solución sencilla. En primer lugar, no actuar solo. En segundo lugar, documentar todo. En tercer lugar, advertir a cualquiera que pueda ser rozado por una bala, para que ningún movimiento parezca una traición. Estuve de acuerdo. Le debía a Ana esta preocupación. Cogí el teléfono, me disculpé y la llamé. Hablé despacio, explicándole sobre el correo electrónico, sobre las sospechas con respecto a Mauricio y sobre el hecho de que no tenía intención de exponer a ningún familiar. Ana se quedó en silencio un rato y luego respondió de una manera que me sorprendió. Si había un encuentro con el potencial chantajista, ella quería permanecer cerca, a distancia, para verlo. Con sus propios ojos, dijo que no era para proteger a Sergio, sino para proteger a su hija y su propia historia, que durante mucho tiempo había sido contada por otras personas.
Acepté con una condición, sin drama, sin ataques, solo hechos. Acordamos un lugar sencillo, una panadería de barrio, gente entrando y saliendo, música suave, olor a café recién hecho. Gabriel se sentaba en una mesa al fondo, fingiendo leer un libro. Ana sería sobre rincón, con una vista parcial del salón. Si Mauricio aparecía, no habría emboscada, solo habla. Yo llegaría con un sobre vacío y un artículo preparado por Gabriel, una breve declaración indicando que cualquier difusión indebida de imágenes sin autorización caracteriza crimen y sería llevado a las autoridades. No era una amenaza, era el límite. El día señalado llegué unos minutos antes y reconocí en mis propios pasos una calma que no había sentido en años. No era bravuconería, era la serenidad que surge cuando decidimos que no venderá su propia vida a un precio. Justo me senté. Pedí un café solo y observé a la gente común con sus pequeñas emergencias. El tiempo se alargó hasta que entró Mauricio. No tenía la sonrisa de un viejo colega. Tenía la mirada de quien examina al otro para encontrar sus debilidades. Se sentó sin invitación y habló primero, con una ironía que desmentía la hora. Dijo que tenía recuerdos valiosos, que la curiosidad de la gente es bien pagada y que era mejor no hacerle perder el tiempo a nadie. Lo dejé hablar. Cuando por fin se detuvo, lo puse sobre la mesa, el sobre vacío y la declaración. Le expliqué con voz firme que no tenía nada que ocultar sobre mi vida, que ya lo había contado aparte que me cabía, sin maltratar a nadie, y eso cualquier intento vender material para perjudicar a terceros, se registrarían, denunciarían y combatirían. No hubo ningún grito, hubo claridad. Mauricio intentó reír, pero su risa duró poco. No esperaba encontrar un Marcelo que no se disculpa por existir. La conversación se prolongó durante largos minutos. Oscilaba entre el cinismo y el ataque. Dijo que a la ciudad le encantaban los escándalos, que los viejos amigos recordarían los detalles, que los periodistas siempre andaban buscando clics. Respondí con algo que silenció a la mesa. Lo que produce clics muere rápidamente. Lo que nace de la verdad permanece en pie. Y si quisiera destruir a alguien, lo habría hecho cuando era joven y frágil. En ese momento, me quedé callado por miedo. Ahora hablo por elección propia. Hay una gran diferencia entre estos dos momentos, y es esta diferencia la que elimina el poder del chantaje. En ese momento, algo cambió en el rostro de Mauricio. La máscara se le cayó por un segundo. Reveló, casi sin darse cuenta, que estaba endeudado. Dijo que había intentado hablar con Sergio y que lo habían ignorado. Dijo que había considerado vender la historia por rabia, no solo por dinero. Escuché y vi a un hombre atrapado por su propia vida. La empatía no niega la responsabilidad, pero cambia el tono. En lugar de humillarlo, le propuse una posible salida. Dije que no pagaría ni un céntimo por el silencio. Dije que no sería cómplice de encubrimiento. Sin embargo, también dije que estaba dispuesto a escribir un relato público, sin nombres, enfatizando la importancia de buscar ayuda cuando la vida se pone difícil, y que narraría mi propio proceso de liberación, incluyendo los reveses. Le dije que, si quería, podía buscar ayuda de un abogado público, un servicio social, una red de apoyo. Era una invitación a dejar el atajo del escándalo y adentrarse en el difícil camino de la resolución. Mauricio estaba indeciso. Se dio cuenta de que el anzuelo no me había llamado la atención. Intentó un último movimiento. Sacó su teléfono y mostró una foto ampliada en la pantalla. Era la misma imagen de siempre, de aquel viaje. Había una sombra reflejada en el cristal, lo que, según él, era prueba de que no estábamos solos, de que alguien siempre podía confirmar la historia. Miré la foto con otra perspectiva. No, era una amenaza. Era el recuerdo de un tiempo pasado, y los recuerdos vistos con respeto no son munición, son recuerdos. Le di las gracias, me puse de pie y concluí la conversación con la frase que se convertiría en un hito. Desde entonces, nadie vendería más pedazos de mi vida. Yo misma, con valentía, había recuperado mi libertad. Al salir, vi a Gabriel a lo lejos. Hizo un discreto gesto de aprobación. Al otro lado de la calle, Ana permanecía inmóvil, mirándome como si hubiera presentido algo esencial. Me acerqué a ella. No teníamos muchos motivos para abrazarnos, pero nos miramos como personas que han pasado por la misma tormenta.
cada una a su manera. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que estaba mejor que antes porque ahora todo tenía un nombre y un límite. También le dije que no pretendía exponer a Sergio, que el pasado entre nosotros terminaría sin más. Me dio las gracias y, antes de despedirnos, me propuso algo inesperado. Me sugirió que hablara con su hija, una persona adulta, preparada, consciente, no para disculparme, sino para evitar que otros difundieran chismes donde la familia solo merecía transparencia. Prometí pensármelo. No fue una decisión fácil, pero fue justa. Esa misma noche, Sergio envió otro mensaje. Dijo que sabía de la reunión y que Mauricio no se rendiría. También dijo que tenía miedo, pero que estaba dispuesto a aceptar lo que viniera, siempre y cuando su hija estuviera protegida. Le respondí que había un camino más honesto que seguir las sombras. Propuse 3 pasos. Primero, presentar una denuncia contra el chantaje, con los correos y mensajes guardados. Segundo, concertar una conversación franca con Ana y su hija, breve y objetiva, sin detalles íntimos, lo justo para proteger a la familia de los rumores. Tercero, publicaría un segundo video, tranquilo y maduro, declarando que no cedería a las amenazas, que mi historia ya se había contado y que cualquier nuevo intento de usar mi nombre para perjudicar a la gente sería juzgado. Sergio pidió tiempo para pensar. Se lo di. En los días siguientes ocurrió algo curioso. Mi primer video siguió creciendo, pero de una manera diferente. No se trataba solo de audiencia, eran testimonios de todos los ámbitos, hombres y mujeres que contaban pérdidas, lecciones aprendidas, contratos invisibles que firmaron sin darse cuenta y el coraje de romperlos. Las personas mayores agradecieron escuchar a alguien de su generación decir, sin ambajes, que aún es posible empezar de nuevo. Los jóvenes comentaron que querían envejecer sin mentir. Respondí lo mejor que pude, siempre con delicadeza y firmeza. Dije que no era un héroe, que simplemente estaba cansado de vivir con miedo, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de afrontarlo con visión de futuro. La mañana que decidí grabar el segundo video, recibí otro mensaje anónimo. No era de Mauricio, era alguien que se presentaba como reportero. Dijeron que habían recibido material y que solicitaban una entrevista. Mi corazón se aceleró por un momento, pero mantuve la calma. En lugar de aceptarlo o negarlo, respondí que solo hablaría por escrito y que no trataría con terceros. Ofrecí extractos del primer video y un breve texto sobre la dignidad y el envejecimiento honesto. El reportero insistió en los detalles. Repetí el límite. Si el artículo se publicaba, sería sin espectáculo, sin adjetivos maliciosos, sin convertir la vida de otras personas en un circo. Sabía que no podía controlarlo todo, pero sí podía. Mi gesto. Ese mismo día, Gabriel vino a mi apartamento para ayudar con la grabación. Preparamos el teléfono, comprobamos el sonido y acordamos el tono. No quería justificar decisiones pasadas, quería iluminar caminos presentes. Empecé diciendo que no cedería ante la presión, que no iba a comprar el silencio. Y eso no iba a vender a nadie. Hablé de respeto. Hablé de la importancia de nombrar el miedo para que disminuya. Hablé de la responsabilidad de cada adulto de proteger a quienes no tienen nada que ver con la historia. Hablé de la libertad como ejercicio diario, no como una explosión de un día. Y en un pasaje que dejaría sin aliento a cualquier chantajista, dije que todo lo que necesitaban saber sobre mí ya estaba en el video anterior y en las respuestas que había estado dando. Aparte de eso, lo que existía era la vida avanza. Cuando terminamos, Gabriel sugirió una última precaución, que avisara a Ana antes de publicar para que no se sorprendiera con los comentarios. La llamé, le tapé, conté el contenido. Ella escuchó y con una calma que parecía nueva, dijo que estaba con su hija en ese momento, que acababan de hablar. Dijo que hubo lágrimas, sí, pero también respeto. Dijo que su hija prefería la dura verdad tiene chismes cobardes. Al oír esto, sentí que un viejo peso se disolvía. Esa familia ya no tenía que temer el pasillo, la esquina, el mensaje que cruzaba. Estábamos nombrando cosas, y cuando a las cosas se les da un nombre, pierden su tamaño monstruoso. El video se publicó a última hora de la tarde. Durante las primeras horas la reacción fue moderada. Luego vino una ola de apoyo muy similar a la primera, solo que más consciente. Hombres mayores
Escribieron diciendo que querían hablar con sus hijos. Las mujeres agradecieron ver a un hombre admitir sus debilidades sin esconderse tras una máscara de hierro. Algunos criticaron, por supuesto. Dijeron que era una exageración, que el pasado debía quedar en el pasado. Les respondí a todos con la misma frase: el pasado solo descansa cuando el presente encuentra una forma digna de llevarlo. La noche siguiente llegó la noticia inesperada. Mauricio me envió un mensaje corto diciendo que quería hablar de nuevo, pero en otro lugar. La panadería estaba demasiado llena. Sugirió un estacionamiento vacío. Rechacé la oferta de inmediato. Dije que solo nos veríamos en lugares públicos o por escrito. Mauricio dudó y sugirió una librería local. Acepté, pero puse condiciones claras. Iría con un amigo. No habría intercambio de dinero. Cualquier intento de grabación oculta por parte de Mauricio pondría fin a la conversación. El objetivo era un acuerdo simple. Dejaría de amenazar y buscaría una solución legal a sus problemas. El resto se resolvería con el tiempo. Al llegar a la librería olía a papel y café, y el ambiente me ayudó a mantener los pies en la tierra. Gabriel estaba en la sección de novelas románticas, hojeando atentamente un libro al azar. Mauricio llegó con un sobre. Dijo que había desistido de vender la historia. También dijo que ya le había pasado parte del material a alguien que quería ver el mundo arder. Ese alguien, dijo, no era un periodista ni un antiguo colega. Era una persona anónima con cuentas en redes sociales, especializada en difundir rumores para ganar seguidores. Un pirómano en su momento. Comprendí de inmediato lo que significaba. La amenaza había salido de las manos de un hombre con rostro y pasado, y se había colado en una cadena de mensajes sin rostro, impulsada por los «me gusta». Era otro tipo de peligro, más difuso, más rápido. El sobre que Mauricio llevaba contenía ejemplares que ya no valían tanto y una nota con el nombre del perfil del pirómano. Tomé el periódico, le agradecí su tardía sinceridad y di por terminada la conversación. No prometí nada a cambio. Salí de la librería con Gabriel y llamé a Ana. Le conté la noticia sin rodeos. Dijimos que si el material aparecía en alguna revista del corazón, estaríamos preparados, juntos. También dijimos que no. Dejaríamos que nuestra hija se enterara por la biografía de un desconocido. Mejor enterarse en casa que en el pasillo virtual. Era un pacto entre adultos, sin heroicidades, solo responsabilidad. En casa me senté en el porche, contemplé la ciudad y presentí que algo grandioso estaba por venir. Había aprendido que cuando la vida decide pasar página, el papel puede romperse si la mano tiembla. Así que respiré hondo, memoricé el nombre del pirómano y escribí en mi cuaderno la frase que guiaría lo que viniera después. Nadie decide por mí qué historia cuenta quién soy. Yo decido, yo cuento, yo sostengo. Ahora díganme, ustedes que han seguido hasta aquí, ¿creen que debería exponer públicamente el perfil que recibió el material y advertirles que emprenderé acciones legales? ¿O debería ignorar al pirómano y seguir hablando solo de mí, sin dar cabida a quienes viven de los rumores? Comenten. Expongo por la justicia o yo ignoro y sigo si quieres. También deja una contraseña para que sepa que estás conmigo hasta el final. Puede ser coraje verdadero. Sin miedo me enfrento sus comentarios. Guiarán el capítulo final de este viaje. Me quedé inmóvil ante el reflejo de la pantalla en blanco de la portátil, como si la misma oscuridad del cristal me obligara a mirar hacia adentro. El encuentro con Mauricio, la llamada de Ana, las amenazas veladas y la valentía de Gabriel se habían convertido en un hilo conductor único, tenso, irresistente, que me arrastraba hacia una decisión inevitable. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era solo miedo. Era una mezcla de miedo y libertad, una especie de subidón de adrenalina que sentimos cuando nos damos cuenta de que no hay vuelta atrás. El vídeo que ya había grabado era una chispa, pero ahora la llama necesitaba crecer, no para encenderse, sino para iluminar. Sabía que el siguiente paso definiría cómo viviría el resto de mis días, en la prisión del chantaje o en el aún incierto terreno de la libertad. Esa mañana, la ciudad dormía, pero yo permanecí despierto. Tomé de nuevo el diario de tapas negras y escribí con letras grandes: no le debo nada a nadie más que a mí mismo. La sentencia parecía simple, pero tenía el peso de toda una vida. Recordé cada contrato invisible que había firmado en silencio, cada puerta que había cerrado,
cada excusa que había inventado para evitar ser detectado, y me di cuenta de que todo esto solo alimentaba el poder de quienes prosperan controlando los miedos de los demás. Eso es lo que el chantajista no entendía. El miedo solo existe mientras lo alimentamos. Cuando decidimos mirarlo a los ojos, se encoge. Eso era exactamente lo que quería mostrar a todos los que veían mi historia, que el coraje no es un don, sino una decisión que nace cuando se agota la paciencia con el silencio. Al día siguiente llamé a Gabriel. Le dije que quería grabar un último video, más largo, más profundo, uno que no fuera solo una diatriba, sino una carta abierta a todos los hombres de mi generación. Quería hablar del precio del silencio, de las mentiras que nos envejecen más rápido que nosotros mismos, de la soledad que nos destruye por dentro. Gabriel escuchó en silencio y luego respondió: si hablas con la verdad, sin miedo, este video no será solo tuyo. Pertenecerá a miles de hombres que viven lo mismo y nunca han tenido el valor de expresarlo con palabras. Esa frase fue como una contraseña. Comprendí que, esta vez, no hablaba solo por mí. Hablaba por todos los que seguían atrapados en el contrato invisible que había cargado durante décadas. Preparé la habitación de forma sencilla. Una mesa, una silla, el diario a mi lado, la cámara del móvil en un trípode. Nada de decorados, nada de ensayos. Cuando empecé a grabar, mi voz salió firme pero emotiva. Me llamo Marcelo, tengo 65 años y llevo una vida que no encajaba en el molde que el mundo me ofrecía. Pasé décadas siendo el hombre que esperaban de mí, trabajador, serio, discreto, confiable, pero dentro de mí había alguien que nunca tuvo derecho a hablar en voz alta. Ese alguien era yo mismo. Hice una pausa, respiré hondo y continué. He vivido amores prohibidos, he vivido encuentros ocultos, he vivido contratos de silencio que me dieron placer durante horas y culpa durante años. Viví como una sombra, y hoy digo, ninguna sombra merece más atención que la vida misma. Las palabras salieron como si todo mi cuerpo escribiera. Hablé de Sergio, no por mi nombre, sino como el hombre casado que me buscó, atrapado entre la culpa y la necesidad. Hablé de Mauricio, no como un enemigo, sino como símbolo de un sistema que convierte los secretos en moneda de cambio. Hablé de Ana, la mujer que nunca pidió ser un personaje, pero que también vivió prisionera del mismo silencio. Y, sobre todo, hablé de mí misma, de cómo el miedo me impidió experimentar amores claros, de cómo las arrugas de mi rostro no son solo de la edad, sino del peso de la omisión. No lloré, no me disculpé, no me justifiqué, simplemente lo conté, y al contarlo, me liberé. Con cada frase, imaginaba a hombres mayores, solos, observando desde el otro lado de la pantalla, quizás con lágrimas en los ojos, quizás en silencio, quizás enojados consigo mismos. Sabía que algunos me rechazarían, se burlarían, se alejarían, pero también sabía que otros se verían reflejados en mí, y fue por estas personas que hablé. No soy un héroe, no soy un mártir, dije. Solo soy un hombre cansado de vivir con miedo, y si quienes me escuchan se sienten así, sepan que aún hay tiempo para hablar, aún hay tiempo para vivir, aún hay tiempo para elegir la verdad. La cámara grabó no solo un testimonio, sino una llamada. No una llamada para irse a toda prisa, sino para comenzar a comprender que el silencio no es el destino. Es simplemente una prisión con la puerta entreabierta. Cuando terminé, apagué el teléfono y me quedé en silencio unos minutos. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no había culpa. Había ligereza, había espacio. Era como si por fin me hubiera liberado del peso que había cargado durante décadas. Gabriel, que había estado sentado en un rincón de la habitación, se levantó y dijo: «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Esto no es un video, es una herencia. Es una llave que les abrirá puertas a muchas personas». Sonreí, no una sonrisa amplia, sino serena, la de alguien que sabe que la vida por fin ha dado un giro diferente. Esa noche, antes de dormir, recibí un aluvión de mensajes. Algunos eran de apoyo inmediato, otros de personas que nunca habían comentado un video. Hombres contaban historias de encuentros secretos. Mujeres decían haber vivido matrimonios con maridos que guardaban secretos. Jóvenes agradeciéndome por ver que,
a los 65 años, aún hay una oportunidad de empezar de nuevo. Respondí como prometí, uno por uno, con paciencia, con palabras sencillas pero firmes. Y fue en ese intercambio que me di cuenta. La historia ya no era solo mía, pertenecía a todos los que tuvieron el valor de escribir verdad en los comentarios. Y quiero que tú, que llegaste al final de este video, también seas parte de esta historia. Si te identificaste con alguna parte, si en algún momento sentiste que hablé por ti, escríbelo en los comentarios. Coraje. Si crees que el silencio cuesta más que la verdad, escribe verdadero. Y si simplemente quieres demostrar que no estás solo, escribe estoy aquí. Porque cada comentario no es solo un registro, es un acto de resistencia contra el contrato invisible que tantas veces ha aprisionado vidas enteras. Y si este video te resonó, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo, porque mi historia podría ser la de muchos. Y cuanta más gente escuche, más puertas del silencio se abrirán.